Ontogonía AC. Es consultor individual y grupal por más de 15 años. Desde hace 15 años ha sido consultor individual y actualmente es socio fundador de la Asociación de Psicoterapia y Desarrollo Transpersonal. En diciembre de 2011, la exploración de la conciencia y la búsqueda de estados óptimos para permanecer en equilibrio y salud le llevan a crear un espacio bautizado como The Brain Spa, dedicado a la sanación y a la hipnoterapia, a través de un tanque de aislamiento y trabajo corporal, diseñando procesos para descongelar patrones de comportamiento y promover la plasticidad cerebral y la sincronía interhemisférica. En el 2010 crea MaReady, una empresa dedicada a la asesoría y consejo para la evaluación, fomento y protección de la propiedad intelectual en todas sus áreas, trabajando con fotógrafos, pintores, publicistas, músicos y agencias entre otros, como Gabriel Cabral, Hugo Laurenza, Carlos Alaraski, de entre otros. Durante el periodo comprendido entre el noviembre del 2002 a febrero del 2003, fungió como maestro de desarrollo transpersonal en el reality show de la Academia, innovando en el concepto de desarrollo integral terapéutico. Durante el 2002 fue productor asociado de Grupo Mundo. En marzo del 2000 y julio del 2001 trabajó para Nova Media, Contenidos Digitales de México SADCB, director creativo y productor de TV para el primer portal de México con webcast. En el año 1996 fundó con los hermanos Gutlas Calabacitas Tiernas SADCB, productora de cine y video, y dentro de más experiencia que ha tenido en cine. Entonces vemos que dentro de su amplia gama de experiencia va de la psicoterapia y desarrollo transpersonal a productor y diferentes proyectos personales que ha efectuado en su vida. Entonces, vamos a darle una bienvenida, por favor, a David Ramírez y esperemos que ya esté listo para continuar. Ahí voy. ¿Estoy donde debo estar? Un poquito más a tu izquierda, por favor. Un poquito más a mi izquierda. Sobre el micrófono, sobre el cuadrado naranja. Uy. Ahí Ok. Hola David, creo que te perdimos. David, ¿estás por ahí? Ah, ya te vi. Acércate, da vuelta a la izquierda. A ver si alguien de Motus le puede ayudar, porfa. Listo. ¿Estoy? Ah, yo me bajo. ¿Sí? Ahí estoy. Sí, ahí estás en el lugar correcto, David. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Sí? Sí te vemos. Ok. Listo. Pues bueno, veo que ese currículum está chistoso, tiene toda mi vida ahí completa. Espero que no haya confundido mucho.
Este, no me puedo ver yo a mí mismo. ¿Dónde me veo yo? Ok, creo que ahí está, ¿sí? Eh, Buenas tardes, espero que estén muy bien todos. Pues mi nombre es David Ramírez. Básicamente mi presencia aquí se debe a, supongo, a esta parte que llevo más de 25 años haciendo, que es la psicoterapia ontogónica. Durante muchos años de mi vida, como estos previos a dedicarme ya totalmente a la psicoterapia, pues estuve muy involucrado en temas de comunicación, marketing. Estuve durante mucho tiempo en disqueras, representando también artistas. Previo a eso, yo creo que esa fue mi introducción a ese mundo. Pero quisiera ya más bien concentrarme solamente en la parte que me trae aquí, que es la psicoterapia. Y creo que hay una historia ahí importante a contar, porque mis inicios se dan, yo creo que en casa. Mi Me madre. Me parece que no parece que no está está en el en el spotlight. spotlight. ¿Se ¿Se puede puede mover un mover un poquito a la poquito a la derecha? derecha? Me puedo mover un poquito a la derecha. Ándele. Ándele. Gracias. Gracias. ¿Sí? Súper Súper bien bien ahora. ahora. Ahora sí, me veo, me escucho, empiezo otra vez. Gracias. Ya te Ya te escuché. escucho. ¿Sí? De nuevo. Ahora sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahora ¿Vuelvo a sí. empezar o algo así? Sí, sí, gracias. Como Como gustes, gustes, David, David, como tú lo consideres. Ah, Te bueno, damos tiempo, no te preocupes. ok. Nada, es chistoso empezar con una historia personal, cuando justamente me encantaría abordar un tema sobre la psicoterapia, que más adelante voy a hablar de eso, que mi maestro, yo creo que fundamental en este sentido de la psicoterapia, que es Carlos de León, con la psicoterapia ontogónica, que justo soy socio fundador de esa primera etapa de la asociación, hace unos 25 años. Eh, Él habla también, y durante toda esta exploración que hicimos juntos por más de 35 años, porque aunque me dediqué, como estaba diciendo antes, a cosas sobre la comunicación, el marketing y todo esto que por razones de amistades terminé haciendo y dedicándome pues unos 10, 12 años al marketing, a la producción de discos, pues a la música, eventos, etcétera, etcétera. Durante ese periodo nunca dejé de estar practicando, haciendo eh, búsqueda espiritual, y estuve siempre muy pegado a mi maestro, a Carlos de León, quien desde entonces estaba ya pues muy comprometido con su proceso y con la psicología y el desarrollo transpersonal en ese sentido, en esta llamada tercera generación de terapia, este, en donde, pues, como decía antes, yo creo que todo empezó en casa, teniendo una abuela medium, una madre también muy buscadora, pues desde muy niño tuve la oportunidad de estar cerca de fenómenos que hoy están siendo muy estudiados. Tuve en ese periodo también, y a través de Carlos de León, de conocer a una persona como Jacobo Greenberg, que hoy también están hablando muchísimo de él, y todos sus libros sobre chamanismo y todo lo que se ha hecho en investigación con respecto a la sintergia, y este hombre que escribió, creo que son 25 libros. Y, y bueno, entonces todo eso en mi temprana juventud, en mi infancia incluso, pues llevaron a que mi madre, junto con esta abuela, me llevaran a lugares como Control Mental Silva, ¿no? Para empezar a entender estos principios sobre los 8 Hz, sobre los estados alfa, sobre la autohipnosis, y, pues me hice un practicante desde muy, muy, muy pequeño. Entonces, de lo que les quiero hablar un poco, y que creo que es importante, y repito un poquito más adelante antes de hacer esta breve introducción sobre lo que es la psicoterapia ontogónica, eh, pues bueno, es la psicopatología espiritual. Y, y dado a todo esto y escuchando
a Dan ahorita hace una hora, pues bueno, con el uso de los psicotrópicos o de las medicinas alternativas o las llamadas plantas de poder, pues también hemos tenido que enfrentar a esta psicopatología, ¿no?, espiritual y todo esto que ha devenido de este New Age que empezó ya hace unos 30 años y nos ha llevado también a grandes confusiones con respecto a la integración del mundo espiritual y esta ciencia, ¿no?, que a finales del siglo XIX y principios del XX pues no mezclaban nada de esta ciencia de la mente con la espiritualidad o la religión y procuraban estar lejos de eso para darle un sentido más, digamos, de mainstream y de valores más apegados a la ciencia. Y en este sentido perdieron, ¿no?, la posibilidad también de ir creciendo juntos. Entonces esta separación inevitablemente tenía que reunirse de nuevo y el primero que lo hace es Jung, ¿no?, y luego Reich, que ambos estuvieron en la sociedad psicoanalítica y fueron gente que estuvo con Freud, pero que sus caminos tomaron una ruta totalmente diferente. Entonces, bueno, ¿qué es la psicoterapia ontogónica? ¿No? Vamos a empezar por ahí, porque si no me voy a ir por muchos lugares y me voy a distraer un poco. ¿Qué es la psicoterapia ontogónica? Bueno, la psicoterapia ontogónica es una integración, un proceso de descubrimiento, aceptación y transformación del ser, digamos, para devolverle su naturaleza de flujo, un complemento, ¿no?, integral de nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo y toda relación interpersonal. El objetivo es la resolución de problemas que presentan individuos en lo personal y en lo comunitario, expresión de las alteraciones en las interacciones, estilos relacionales y patrones de comunicación. Y esto todo visto, ¿no?, en una forma integral. Entonces fomentamos la salud mental, aliviando los síntomas, dirigiéndonos siempre, ¿no?, al origen y a la experiencia del desarrollo emocional, energético, espiritual del individuo. Entonces, ¿qué es en sí la psicoterapia ontogónica? Viene del griego de ontos, ser, gonos, realización. Entonces buscamos esta realización del ser o el ser del ser. La psicoterapia ontogónica, ¿qué es lo que nos ofrece? Es un supermodelo que integra visiones antiguas, ¿no?, modernas, orientales, occidentales, públicas, esotéricas y espirituales, ¿no? Este supermodelo, en este supermodelo podemos encontrar no solo ideas intelectuales acerca de nuestra realidad última y de la liberación, sino también de modelos hipotéticos, teórico-prácticos, que aplicados en forma clara y coherente, pues replican experiencias y estados de conciencia reportados en tradiciones serias, profundas y probadas de liberación como pues la budista o la tántrica de Cachemira o el shaivismo. Y en nuestra visión de liberación no es solo una idea entre muchas que pueden llegar a tener terapeutas, ¿no?, ya reconocidos, sino que es el mismo concepto que ha alimentado la práctica espiritual de miles de personas a través de los siglos. En este sentido, lo que estamos buscando es ese retorno al flujo, a esta forma natural en la que pues todo se está manifestando, digamos, esta forma en la que el universo ha encontrado para mirarse a sí mismo a través de la individuación, que este término ¿no?, lo acuña Jung con toda esta parte del inconsciente colectivo,
y esta individualidad, ¿no? Esta parte que pues me puedo dar cuenta que soy parte de todo de toda esta manifestación, ¿no? Esta expansión, este flujo natural en el que nos encontramos. Entonces, en este sentido, estas tradiciones tan antiguas como el Tantra, el Shaivista de Cachemira, que va a 5000 años, ¿no?, antes de Cristo, pues ha procurado, ¿no?, transmitir y dar estas enseñanzas para poder tener esta capacidad de reintegrarnos y darnos cuenta de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Esta eterna pregunta de ¿qué soy o quién soy? Entonces, pues en nuestra visión no enseñamos nada nuevo, pero sí lo aplicamos y lo integramos y explicamos en una forma nueva. Y nueva, otra vez, yo no creo que seamos grandes innovadores, sino a la hora de la realización de este tipo de técnicas, de llevarlas a cabo, de integrarlas a la psique, de dar esta tecnología espiritual, pues es ahí donde nos encontramos en nuevas formas, ¿no?, de hacer psicología, de hacer terapia, de hacer sanación, de regresar a la persona a su estado natural. En este sentido, lo que estamos buscando es regresar a la persona o liberarla más bien de su ignorancia. ¿De qué? De su verdadera naturaleza, de eso que realmente somos. Y de ahí que yo creo que todos los humanistas, ¿no?, voltearon hacia Oriente en todas estas prácticas de meditación por lo que se refiere a la autoobservación. Y esta autoobservación nos ha permitido pues realizar qué somos, ¿no?, y de dónde venimos, o a qué nos parecemos, o como diría un maestro que se llama Nisargadatta, que primero tenemos que ver, para conocernos a nosotros mismos, primero tenemos que darnos cuenta de lo que no somos, ¿no? Y pues evidentemente no somos lo que creemos que somos, no somos lo que pensamos, no somos lo que incluso ni siquiera sentimos a través de nuestros sentidos, ¿no?, cuando corresponden estos a esta condensación del vacío, que es lo orgánico, pero que de alguna manera sigue siendo un vehículo de conciencia, de una conciencia que está más allá de solamente este cuerpo, ¿no?, físico. Entonces, nuestra visión en este sentido ofrece muchas formas de acercamiento al trabajo terapéutico. El terapeuta ontogónico en ese aspecto puede abrir el proceso a través del cuerpo, a través del prana, de la respiración, a través del símbolo, a través de el aura, los samskaras, ¿no?, que son estas impresiones, estas improntas, estos traumas, ¿no?, en los que nos enfrentamos en todo momento, desde muy temprana edad. Y entonces estamos abiertos en ese sentido a lo que se presente, a lo que venga. Aceptamos todo como parte de nuestra verdadera naturaleza. Nuestro manejo terapéutico es un balance, pues, delicado entre la complejidad de ideas, modelos, técnicas, y tratando de llevarlo de una manera simple, lo más simple posible, ¿no?, confiando en esta reorganización natural que tiene el vacío, o esta materia negra, o esta energía negra, o este Shiva, o vacío, ¿no? El aspecto de complejidad demanda un estudio, pues, intelectual, una claridad, un desarrollo de sabiduría, un proceso de terapia personal profundo y suficiente como para que exista un proceso automático de crecimiento y práctica, ¿no?, con los pacientes. Entonces, desde este punto medio, el terapeuta ontogónico puede escuchar el flujo y entregarse a él, dejando que él sea el proceso el que guíe la terapia, ¿no? Entonces,
para nosotros, en estos tiempos en los que estamos viendo tantas cosas surgir y métodos y tradiciones y religiones establecidas, instituciones tan poderosas, pues hemos optado por devolverle a la gente la parte más sencilla, que es simplemente observar qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Empezar por un proceso de empatía muy natural o sencillo, ¿no? Preguntarte cómo me siento, qué estoy sintiendo, ¿no? Ahora, la gente tampoco estamos educados para sentir y darnos cuenta de esto que estamos eh, experimentando cotidianamente. Es curioso, pero estamos además, ¿no?, muy alienados de tantas cosas externas que es muy difícil ir a ese punto en el que me estoy auto-observando. Por eso la meditación quizás no toma tanto arraigo en la gente o la confunde en ese sentido, porque no es fácil llegar a este punto de la autoobservación, ¿no? Y de pronto se vuelve un lenguaje muy complejo cuando usamos toda esta terminología en sánscrito o en hebreo, porque la Kabbalah nos explica también cómo hacer cosas, y no se vuelve algo simple, ¿no? No se vuelve algo, digamos, coloquial. Y este también ha sido un trabajo que hemos tratado de ir llevando a la gente, ¿no? Tanto desde el punto en el que era importante traer a maestros, ¿no?, de estas tradiciones, que desde los finales de los 80, principios de los 90 nos dedicamos muchísimo a hacer, a traer gente de los 5 linajes tibetanos, de budismo tibetano, eh, los Nima, los Karyud, los Gelugpa, y vamos que todo esto gracias a una cosa espantosa que fue la invasión a Tíbet, pero ellos tuvieron que salir y salieron a todas partes a buscar refugio, y su, digamos, su moneda de cambio fue esto, ¿no? Su sabiduría, sus técnicas, su información, su enseñanza. Y en este intento de preservar todas estas enseñanzas o estos linajes que estaban muchos desapareciendo, muchos sublinajes, porque evidentemente tenemos estos 5 linajes, pero cada uno de ellos tiene sublinajes. Y en ellos, no por ser sublinajes eran menos importantes ni sus enseñanzas tampoco, pero estábamos viendo que estaban desapareciendo, porque uno, estaban asesinándolos, por un lado, ¿no?, matando en esta gran matanza, luego, pues no teniendo ya discípulos, no teniendo escuelas, no teniendo dónde impartirlo. Entonces, pues estaban muchos en peligro de extinción, algunos se extinguieron, ¿no?, así fácilmente y rápido. Pero en nuestro intento tratamos de hacer que ellos vinieran y estuvieran enseñando durante todos estos años, los últimos 15, 20 años, y promoviendo que crearan esto que ellos llaman sangas o hermandades, ¿no?, para poder depositar la enseñanza. Digamos que hay 3 aspectos muy importantes para ellos, que son el gurú, la sangha y el dharma. El gurú es el maestro, la representación de esta sabiduría, de esta verdadera naturaleza. La sangha, que es la hermandad o la vasija, donde se va a, ¿cómo se dice?, vertir esta enseñanza. Y finalmente el Dharma, que es eso que estoy dándole a la gente, ¿no?, dando y ofreciendo para la práctica, para la preservación de este conocimiento o autoconocimiento. Así pues, ¿no?, todo esto empezó a suceder en este país, en esta ciudad, sobre todo porque pues todo lo concentramos en el DF o en aquel DF, ahora CDMX, y junto con otros tantos que estuvieron haciendo su trabajo, como Casa Tíbet, ¿no?, Tony Karam y otros varios,
pues esta tarea nos tomó mucho tiempo y pues mucho dinero, que muchas veces era pues gente que nos ayudaba, que financiaba todas estas cosas para poder hacerlo. En aquel entonces Carlos y su pareja lo hacían y se nos invitaba y estábamos todos y tratábamos de hacer esto juntos y crear estos seminarios, invitar a la gente y ayudarnos a costear sus viajes y a también establecerlos, a crear estas hermandades acá donde se estuviera recibiendo y no solo eso, practicando y monitoreando toda esa práctica. Al mismo tiempo, estábamos también pues en las ciernes de empezar a fundar la Asociación de Psicoterapia y, y estábamos justo integrando todas estas enseñanzas, toda esta forma de autoconocimiento a la psicología tradicional, al psicoanálisis, tomando también del psicoanálisis o la psicología clínica de Jung, o la terapia ya reiniana, ¿no? Gracias a Reich, que no fue tan político, no fue tan capaz de manejarse suavemente en la sociedad como lo hizo Jung. Jung era un tipo extraordinario, se manejaba muy bien socialmente y logró integrar muchísimas cosas en su enseñanza que venía de allá. De hecho, él hace el prólogo del libro tibetano de la vida y la muerte, o de los muertos, o mejor conocido como el Bardo Todol. Lo hace por ahí de los 50, de los años 50. Y él hace ese prólogo. Entonces, toda esta explicación que él hace sobre el inconsciente colectivo y todo esto proviene de esta capacidad que tuvo de hacer esta integración y enseñarla académicamente y de una manera, pues, esto que llamamos del mainstream, ¿no? Ahora. Entonces, durante todos esos años, pues muchísima gente estuvo nutriendo este intento, entre ellos, como mencioné antes, Jacobo Grinberg, maestros como Namkhai Norbu Rinpoche, un extraordinario ser practicante de Dzogchen, también Lama Tarchin, los Nima, también el cabeza del linaje Drukpa Karyuth, Drukchen Rinpoche. En fin, trajimos a muchos de estos maestros, yo creo que más de unos 15 o 20 maestros, también de tradiciones taoístas, practicantes de Qigong. Se creó una escuela de los 7 lotos, se llamó así, de Qigong, de maestría o manejo de la energía. También maestros coreanos, de Qichon, todas estas artes marciales suaves y duras también. Entonces, estábamos buscando hacer de esta enseñanza, este metamodelo o esta escuela que pudiese integrar o que no se peleara con ninguna tradición y darnos cuenta que todo en ese sentido apunta hacia el mismo lugar, porque el universo se está autoobservando en ese sentido y no hay bien ni mal y no hay correcto e incorrecto, visto desde allí, que también es importante de pronto entender esta parte de lo que viene del desdoblamiento o de la condensación del vacío, ¿no? De las supercuerdas y luego la condensación y hasta llegar al ser humano en este sentido y todo lo que hoy podemos ver y que estamos haciendo nosotros, como esta otra parte que es desde aquí y tratar de regresar a esa esencia, a Dios, ¿no? a la deidad, al todo, ¿no? a esa unidad, ¿no? Harish Johari llamaba esto, ¿no? que nosotros del ser uno, ¿no? Se hizo el juego porque la conciencia es juguetona y entonces habla del lila, del juego de la conciencia, de los 72 estados de la conciencia, que de hecho de ahí sale el famosísimo juego de serpientes y escaleras, en el que, pues sí, las serpientes y las flechas
nos llevan a diferentes estados de conciencia a través del dado, ¿no? Que en este sentido implica el karma. El karma es la acción, yo tiro el dado y me muevo en un tablero, y ese es el karma, la acción que me mueve y que me lleva a este juego en el que me estoy desarrollando y me estoy dando cuenta de todo lo que implica la condensación de este vacío, ¿no? Hasta llegar a la conciencia individual. Entonces, todas estas tradiciones, todas estas enseñanzas, pues las hemos estado trabajando en los últimos 25, bueno, más 30 años, pero a través de la psicoterapia ontogónica, para hacer de esto algo más fácil, ¿no? O digamos simple o sencillo para la gente. Y evidentemente, ¿no? Esta ha sido la forma más antigua de terapia que ha existido, ¿no? Curiosamente ahora están regresando todos a este tipo de visión y de enseñanza. Uno de ellos y otro también de los maestros o personajes que estuvo Carlos de León cerca de ellos, Stephen Wolinski. Y Stephen Wolinski crea este concepto del quantum psychology, la psicología cuántica. Y él se dedica a citar más científicos que maestros espirituales, aunque siempre está muy pegado a uno, que es Nisargadatta Maharaj, Advaita Vedanta maravilloso, que de él toma 9 preceptos muy importantes para hacer todo lo que es la psicología cuántica, en la que pues él explica, ¿no? También tomando, por ejemplo, aspectos del eneagrama de Gurdjieff, que después con Ichazo y luego Claudio Naranjo estuvieron introduciendo mucho aquí en Occidente. Él también toma estos aspectos del eneagrama como 9 heridas fundamentales de la separación replicada de alguna manera de esta esencia primera, ¿no? Nosotros como mamíferos tenemos también esta misma separación de nuestra madre, ¿no? De primero experimentar el vientre y luego la primera etapa, ¿no? En la etapa psicobiológica hasta los 5 a 12 meses de edad. Ahí es donde se efectúa otra vez esta separación, en donde yo experimento un dolor y una pérdida de un paraíso, y es ahí donde se gesta, digamos, el ego. Él habla de esta herida como el ego. No es que el ego se hiera, sino que el ego es la herida. Y él plantea algo muy interesante en todo esto, que también me gustaría hablar sobre eso, porque de pronto, pues, terapia es eso, sanación, y pareciera que estamos buscando sanar justamente esa primera gran herida, ese primer complejo primario. Y la verdad es que él habla y dice que no es posible, que no nos vamos a curar de esa herida. Porque además, si la curamos o si nos deshacemos de esa herida, perdemos el ego y perdemos pues, el estar aquí, ¿no? Viene entonces la liberación total de este juego o de esta representación, porque justo el ego es lo que nos da la posibilidad de estar aquí, de jugar a todo esto. El problema es que se ha ido complejizando tanto y hemos ido perdiendo tanto la idea de lo que somos, que pues es muy difícil entender ya, ¿no? Qué es y de qué se trata todo esto. Entonces, él, al hablar de esta herida, al hablar de lo que él llama la falsa esencia y el falso self-compensador, que se crean al mismo tiempo en esta herida, él entonces hace esta referencia y dice, no lo vas a curar, no lo vas a trascender, digamos, pero sí vas a lograr desidentificarte. Te vas a lograr desidentificar de ello y vas a poder moverte y regresar a un flujo natural si dejas de fijarte o solidificarte en esa personalidad.
Entonces, es muy interesante esta visión porque recupera de una manera pues muy occidental y con la ciencia de este lado y todo lo que se ha estado desarrollando, una visión milenaria, ¿no? Que es el regreso al vacío o estas tradiciones que, bueno, como el budismo zen y como Dzogchen le llama la verdadera naturaleza, también en el budismo tibetano le llaman Mahamudra o la gran postura, el gran sello, eh, y, y es este reconocimiento de mi principio como un ser completo, porque jamás he dejado de ser ese gran vacío. Soy la manifestación en este momento de una condensación y una necesidad de experimentar todo esto. Ahora, esa es la visión, esa es la, digamos, un poco toda la teoría o mucha de la teoría que hay alrededor de todo esto. Pero ya nosotros hoy día, ¿no? Y experimentando con, ¿no?, las medicinas, los psicodélicos, las drogas, eh, pues evidentemente también viene un aspecto de que si no estoy observando y entendiendo a un nivel como más arraigado de todo lo que hemos construido aquí, pues entonces vienen estados disociados, ¿no? Me empiezo a disociar, ya no vienen estos estados como integradores, porque no hay la conciencia, no hay el entendimiento de lo que se está haciendo, se utiliza solamente como en unas formas de evasión, en fin, entonces hay todo este conflicto con estas experiencias, y como no se abraza de una sola forma o se le entiende como esta exploración o esta búsqueda y experimentación, entonces empiezan estos juicios, esta condensación se hace tan fuerte, nuestra neurosis se vuelve tan, eh, digamos, tan dura, que entonces nos dedicamos a etiquetar y nos dedicamos a solidificar aspectos que tendrían que estar mucho más eh, flexibles o, digamos, eh, desolidificados. Entonces la terapia, en ese sentido, lo que estamos buscando en la terapia ontogónica es esa desolidificación de todas estas creencias y formas, ¿no? Digamos, el estado caído, que le pueden llamar en otras tradiciones, el pecado, la separación, eh, todo esto que nos alejó de la verdadera naturaleza y nos hizo creer que esta experiencia de del individuo está diseñada como para que yo me vuelva el dueño de algo, de la verdad, o acumule o haga de mi voluntad por encima de los demás. En fin, todas estas cosas que hoy ya derivan en una neurosis o en una incapacidad de poder tener una relación sana con el entorno, con mis otros experimentadores de la individualidad, que somos la comunidad, y, y así, ¿no? Ya derivando en todo lo que hoy conocemos. Entonces, por qué es tan importante entender esta parte sobre la sanación? Porque la verdad es que sí necesitamos un poco de este ego, de esta personalidad que se nos ha desarrollado para poder estar aquí, para poder convivir, hacer, crecer, jugar, crear, desarrollarnos como lo hemos hecho, eh, ¿no? Con todo lo que hemos alcanzado a hacer y salir al espacio exterior y conocer nuestro sistema solar y conocer sobre el universo. Para eso está creado este juego divino. Este es el juego de la autoobservación, ¿no? La experimentación. Y regreso un poco a Nisargadatta cuando dice que el experimentador está contenido dentro de la experiencia misma. Y esto no debemos olvidarlo porque tampoco es que podamos controlarlo. No tenemos esa posibilidad.
tenemos la posibilidad de vivir dentro de esta experiencia y de darnos cuenta de ella, pero no la controlamos. Y es ahí donde cosas, bueno, tradiciones como Tantra, que se le traduce como un vehículo del flujo, pues nos llevan a eso, ¿no? Como te invito a fluir con todo lo que se está sucediendo en este espacio, a contemplarlo, entenderlo y disfrutarlo y gozarlo, pero no lo puedes controlar, no lo vas a controlar. Si acaso vas a tener la posibilidad de, en tu propio vehículo, ¿no? Tener la posibilidad de efectivamente tú decir hacia dónde y cómo y de qué manera quiero experimentar todo esto. Y al mismo tiempo volverte responsable, otra parte fundamental de la terapia en este sentido. Eh, para mí entonces, o para nosotros los ontogónicos, se vuelve la terapia dos cosas: la liberación de la ignorancia de la verdadera naturaleza, y segundo, la toma de responsabilidad absoluta de tus acciones y sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la psicoterapia? Perdón, David. Sí. No quiero hacer que el agua fiesta, pero bueno. Te quedan 15 minutos, no hay prisa, pero para avisarte. Gracias. Entonces, lo que tenemos es entonces prácticas, ¿no? Que nos van a permitir llegar a esta autoobservación de una forma, digamos, sencilla, práctica, y de ahí hemos utilizado, ¿no? Por ejemplo, técnicas de meditación, formas de exploración en estados de trance, ¿no? Trances medios, trances ligeros, trances profundos, y de esta manera poder ir haciéndome consciente de todos estos aspectos en los que yo no había tenido la oportunidad de darme cuenta de qué soy y cómo es que he sido programado, ¿no? Fácilmente para vivir esta experiencia. Hablando de, perdón, que me dijeron que me quedan 15 minutos y me perdí un poquito solito porque llevaba este hilo. Pero bueno, regresando a esta parte, todas estas técnicas que hemos tratado de compartir y de dar, ¿no? Pues van a esta búsqueda de reintegrarme al flujo, ¿no? Entonces, de todas estas técnicas o tecnología espiritual, poco a poco hemos ido integrando formas, por ejemplo, tenemos una técnica que se llama rápida asimilación, en donde estamos buscando romper los complejos, ¿no? De forma rápida y con el menor dolor posible. Y esta es una técnica en la que estamos implementando una suerte de software que es muy parecida al hardware que tenemos nosotros, en donde estamos haciendo estos recorridos de atrás para adelante de la experiencia, ¿no? En los sentidos, para integrar después, ¿no? El olfato y todo lo que, ¿no? Huele a esto, veo y siento tal cosa. Todo esto se hace muy rápido, ¿no? En nuestro cerebro son recorridos de 45 veces por segundo. Por eso podemos en el cine, o podíamos antes en el cine ver errores en las ediciones, o estos parches que se hacían, porque pues eso se desplazaba a 24 cuadros por segundo, entonces éramos capaces de incluso percibir eso fácilmente. Y esta técnica lo que busca es eso, ir revisando, ¿no? A través de la memoria inmediata, ¿no? Ir luego accesando poco a niveles cada vez más y más profundos del inconsciente, a las experiencias que tienen que ver con un tópico en particular, una adicción, un hábito, una relación, ¿no? Una relación con mi expareja o una cosa que no he podido resolver,
Y entonces empiezo a ir, ¿no?, hacia atrás en estos eventos, localizando eventos relacionados con esa misma situación o ese tópico que elegimos, hasta llegar a esta experiencia primera, a este punto fundamental o este samskara, le llamarían en sánscrito, esta impronta que, que me deja a mí, por ejemplo, en esta realización del por qué me quedé, por ejemplo, con el hábito de fumar, ¿no? Y, y en ese lugar, en ese momento en el que me doy cuenta dónde se ancló, digamos, esta experiencia, pues entonces me dedico a desolidificarla. ¿Cómo? Liberando ese momento en el que no pude hacer, decir o expresar algo que necesitaba hacer en ese momento, y lo hago. No solo eso, lo repito una y otra vez hasta que quede yo satisfecho de eso que me hubiese gustado hacer, decir o expresar en aquel momento, y libero ese, ese trauma, eso que se quedó condensado, eso que se quedó solidificado, que gestó entonces todo un comportamiento nuevo o un mecanismo de defensa para yo poder tolerar ciertas cosas. Y entonces me quedo en ese loop, ¿no? Y es una manera en la que yo empiezo a resolver la realidad o a minorar las emociones que siento al respecto, ¿no? Por ejemplo, con el cigarro. Y entonces libero ese momento, lo descargo, ¿no? Y, y regreso poco a poco en toda esta línea de tiempo en el que estuve trabajando con esta repetición del hábito y voy liberando esos momentos que me parecen importantes o que los sentí muy importantes mientras iba yo en esta regresión consciente del hábito para liberarlo, por ejemplo, ¿no? Esta es una de varias técnicas, ¿no? Rápida asimilación. Y, y en todas estas técnicas vemos lo mismo, o estamos de alguna manera eh, tratando de llegar a ese mismo lugar una y otra vez para poder liberar nuestra repetición. Somos seres de repetición, somos un organismo que metabólicamente está repitiendo muchísimas cosas, por eso la mente y el cerebro también hacen eso, y lo podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? En el sentido para liberar estos aspectos traumáticos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo todo el tiempo es eh, estamos replicando estas técnicas que antes yo creo que pues era más fácil con una vida menos vertiginosa como la que llevamos hoy, pues de que uno se sentara a meditar y entonces fácilmente dejar pasar el tiempo, estar observando, tener la paciencia para estar allí y empezar a observar y liberar, ¿no? Estas tensiones o estas sobrecargas que yo no pude liberar en su momento, que básicamente toda la psicoterapia corporal, por ejemplo, está basada en eso. Es otra manera, es otra forma. Entonces voy al evento, lo sobrecargo, lo lleno de toda esa energía que en ese momento yo no pude liberar porque me sometieron, porque llegó mi papá y yo quería jugar con él y lo jalaba y él me decía no, venía mal, de mal humor, no tenía ganas en ese momento, entonces me soltaba la mano así, y se seguía, ¿no? Y yo volvía a jalarlo y entonces pues se enojaba y ya me daba un grito y entonces yo me asustaba, ¿no? De niño y entonces le pego porque es mi reacción natural en esa sobrecarga emocional que me está dando y entonces él me agarra la mano y me la aprieta con mucho más fuerza, me hace sentir el poder que tiene y eso se queda como una impronta en mí, ¿no? Y esto es lo que se va solidificando en el cuerpo y entonces todas estas... ¿Perdón? ¿Perdón? Perdón, Juan, vamos afuera. No entendí.
No, pon interrupción. Continúa, David. Perdón. Y entonces toda esta energía, este momento que está sobrecargado, se va quedando sobrecargado en mi cuerpo y genera estos complejos que llamamos en psicoterapia ontogónica complejos alienígenas, porque no nos pertenecen, porque no son nuestros. Son un momento de mi papá que estaba de mal humor y que no tenía tolerancia para mí en ese momento, que tengo, no sé, 3, 5 años y no hay tolerancia. Entonces yo me quedo con esta sobrecarga, pero no la pude descargar por el sometimiento que me hizo en ese instante y se va quedando en el cuerpo. Y todo esto es lo que queda en nosotros, y en la psicoterapia corporal lo que buscamos es llegar a ese punto, entrar en la sobrecarga y descargar para poder llegar a la integración, a la homeostasis. Esto se puede hacer evidentemente físicamente, se puede hacer mentalmente, se puede hacer energéticamente, y de ahí la gran variedad de terapias y de formas y de hipnosis o de theta healing o de todo lo que hemos visto aparecer hoy día. Tiene que ver con la búsqueda de esta sobrecarga, descarga e integración de la experiencia, la observación. De ahí esta frase muy importante en terapia que tenemos nosotros, que es permite y observa. Tienes que permitir eso que estás sintiendo, eso que te está molestando, te está llevando a un estado crítico, difícil, pesado, y entonces observarlo con mucha conciencia, con tu testigo, que es el terapeuta, y, y tener esta descarga en la que no voy a dejar que sea un acting out, sino que estés totalmente consciente de lo que está pasando, y de esa manera entonces saber qué es lo que estoy sintiendo, qué es esa emoción, y al liberarla, ¿no?, pues descansar, observar, permitir y ver cómo mi cuerpo se siente mejor, más fluido, ¿no?, después de esa descarga, y entonces encuentro la integración, la famosa integración. Entonces, de pronto, por ejemplo, ¿no?, las medicinas, la psilocibina, todas estas formas que se están implementando mucho hoy día, o ya se implementaban, bueno, de la manera en la que estaban platicando hace ratito, pero que ya se implementaban hace tiempo, se viven estas experiencias, recordamos todos estos momentos traumáticos y lo hacemos en un nivel experiencial como más sutil. Y la experiencia en ese sentido es en varios niveles, ¿no?, de densidad a sutileza. Y entonces las distintas escuelas o formas o terapias alternativas que hoy encontramos, pues están en estos diferentes niveles, ¿no?, de la experiencia y de la dimensión o de la, en este sentido, de la solidificación, ¿no? Por eso es que también, por ejemplo, los masajes, Ida Rolf y sus Rolfers y el masaje Rolfing, iba a al tejido profundo, a liberar todos estos eventos y traumas que están alojados en el cuerpo. Y empezaba esta, digamos, desolidificación, esta pérdida de peso, solidez, que hace que mi experiencia sea cada vez más condensada, más cerrada, menos evidentemente clara o expansiva. Y a través de estas técnicas, a través de la liberación de estos complejos, estas solidificaciones en el cuerpo, pues le devolvemos a nuestro vehículo una capacidad de entendimiento pues mucho más amplia, mucho más clara, y con un poder en el que yo empiezo a recuperar eso, y como decíamos al principio, yo me puedo empezar a hacer cargo, ser responsable de mi propio flujo y de saber que a través de también ese dolor puedo ser empático con el otro. Entonces, todo esto, toda esta parte de la nueva terapia y que estamos incorporando todas estas tradiciones y todas estas formas, necesitamos hacer como una clara explicación
de en qué nivel estamos trabajando cada cosa, porque después es muy confuso de pronto para la gente y pensar que una experiencia con un psicotrópico, con algún tipo de esta medicina va a terminar con todos los problemas, ¿no? Y no es así, necesitamos una parte como muy eh, digamos, completa de hablar sobre los distintos niveles, el nivel, las cosas que están pasando a nivel corporal, las cosas que están pasando a nivel energético, las cosas que están pasando a nivel emocional. Y cada una de estas tradiciones ha aportado modelos a través de los cuales podemos ir entendiendo todos estos procesos. Al final, repito, creo que se trata más bien de esta capacidad de integrar y de saber que esto es un divino juego de conciencia en el que estoy tratando de vivirlo de la manera más fluida, ¿no? Con el menor dolor posible, involucrando a la mayor cantidad de gente posible, para que podamos tener hoy, como existe el mundo hoy y la sociedad, una experiencia mucho más, eh, digamos, amorosa, profunda, eh, empática, porque si no vamos a estas experiencias, nos, si no vemos o tenemos una forma de experimentar esta, esta espiritualidad, digamos, pues nos volvemos egoístas, nos volvemos, repito, más densos en esta forma. Entonces, también, ¿no? El masaje, estas prácticas, lo que están buscando es la desolidificación. ¿De qué? Del ego. El ego es la gravedad, digamos, ¿no? La gravedad tiene efecto en nosotros por la densidad que nosotros manejamos, ¿no? Y de alguna manera estas formas cada vez que salimos de un masaje, aunque sea de relajación, por eso nos sentimos más ligeros, ¿no? Y nuestro desplazamiento o nuestra órbita alrededor de otros o de la realidad o de estas fuentes, ¿no? Se vuelve más fácil y más ligera. Eh, bueno, eso con respecto a esta parte. Ah, entonces, en la psicoterapia yo creo, y he hablado mucho de la ontogonía, pero yo creo que muchas psicoterapias están ahorita ahí, están buscando ser este puente de realidades, no solo en la parte intelectual, sino más importante aún en la experiencia. Entonces nos hemos convertido muchas corrientes de psicoterapia en estos traductores del flujo, ¿no? Si la persona habla en esos términos de la energía o si habla en su tradición católica o en su tradición budista o la que sea, ¿no? Nosotros podamos entender ese lenguaje y llevarlo a una experiencia de desolidificación, a una experiencia de flujo, a una experiencia de reintegración a, a, a este, a esta forma, digamos, sana de interactuar con los demás y permitir que todos estos idiomas de la experiencia humana puedan ser, digamos, uno solo, cosa que está costando mucho trabajo porque también pues unos dicen no, eso no funciona o eso es pura superchería y que era el miedo, ¿no? Del que hablaba al principio a finales del siglo XX, todas estas cosas que estaban sucediendo y las descartaban porque pues era una cosa religiosa o era una cosa dogmática o este tipo pues no sé, que no tenían una validez en ese sentido por no ser científicas, ¿no? El método científico, pues evidentemente se basa en la experimentación, en el empirismo, en la observación, ¿no?
Entonces creo que todos estamos ahí. Me parece que de alguna manera la física cuántica, la mecánica cuántica nos están dando la oportunidad de ver cómo están convergiendo tantas y tantas formas de salud, ¿no? Y de prácticas y de métodos y todas para alcanzar esta digamos, hermandad de la experiencia de los individuos, ¿no? Esta posibilidad de que nos estemos ayudando en ese sentido mutuamente, respetando la experiencia de otros y ayudándoles a hacer ayudándonos y ayudándoles, siendo buenos reflejos de la experiencia y de las formas de los demás, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Nosotros, o estas varias corrientes, porque ya no quiero hablar solamente de ontogonía, porque justamente de eso se trata, la ontogonía busca integrarlas a todas, ¿no? O a todos, no bajo el paraguas de la ontogonía, sino integrarnos todos juntos, pues somos un complemento psicológico y psicoterapéutico a los distintos caminos espirituales. Una visión espiritual y de liberación, ¿no? A los modelos psicológicos, un complemento integral a los caminos y escuelas esotéricas, una posibilidad fundamentada de poder romper la caracterología, la neurosis, la herida primordial, como lo queramos llamar, ¿no? Que en este sentido sería el requisito indispensable para llegar a la iluminación o la liberación. Y en este sentido, poder llegar entonces a la experiencia plena del flujo que proponen estas escuelas, que a mi parecer de los planteamientos más claros pues es el Tantra, ¿no? Y de ahí pues evidentemente pues el budismo y las varias formas de budismo y de enseñanza pues también taoísta, ¿no? Que está toda esta en este lugar y en esa zona, son muy muy parecidas y todas nos están invitando a esa experiencia, ¿no? Y claro, incorporando de nuevo, y aquí no quiero causar ninguna polémica extraña, ahí sí, ¿no? Bajo estos modelos o este cuidado o esta observación y este monitoreo, pues de todo, ¿no? De todas de implementar, sí, las microdosis y la ayahuasca, las experiencias que nos ayudan a reintegrarnos, digamos, a ese vacío, porque su función en ese sentido y a través de la experiencia que hemos tenido, que yo he tenido personalmente en todo esto, es penetrar a esa organización fundamental en donde yo me voy a perder como lo que creo que soy para permitir, ¿no? Que eh, la reorganización se dé en forma natural en ese gran vacío, ¿no? Cuando entramos en esos estados de vacío, ¿no? De reconocernos como ese vacío, no como ningún pensamiento, no como ninguna creencia, sino como ese vacío, entonces puedo experimentar la reorganización natural del universo en mí, como lo que soy. Y entonces se caen muchísimas de estas hábitos, malos hábitos o neurosis, llamémosla de esa manera. Y por eso es que estas tradiciones están buscando darnos esa oportunidad a través de ese tipo de experiencia. Y las medicinas ancestrales, ¿no? Son un empujón a eso, son fuertes empujones a ese espacio, a ese lugar de reorganización natural de la experiencia en este espacio, en esto donde somos y estamos, ¿no? Me parece que en ese sentido
pues esto es un intento más de nosotros por entender qué es lo que somos, ¿no? Y bueno, creo que ahí lo voy a dejar, ¿no? No sé cuánto me falte, pero no quisiera empezar un tema más y preferiría entonces pasar a la etapa de preguntas y respuestas, si alguien está interesado en hacer alguna, obviamente. Muchas gracias. Espero que no se escuche el eco, pero tenemos una pregunta por parte de Daniel Sánchez. Pregunta, ¿quiénes son las tres personas que más han influido para ti? Uf. A mí personalmente, Sí, correcto. wow. Uno de mis maestros, eh, definitivamente Carlos de León, tengo que decirlo así, rápido y fácil, ¿no? Pero previo a él y por otro de mis maestros, un día caminando con él, platicando, Lopo Tenzin Namdak, de la tradición Bon, del linaje Bon, que gracias a él permanece todavía, y a las personas que intervinieron, ¿no? para que no desapareciera. Caminando con él me dice, ¿me acompañas al samadhi de mi mamá? El samadhi le llaman como si fuera donde está enterrada, ¿no? Donde está su cuerpo, sus restos. Y me dijo, ¿me acompañas a dar una vuelta por ahí con ella? Y le digo, sí, claro, por supuesto. Y al empezar a dar las vueltas, ¿no? Alrededor del samadhi de su mamá, dice, ¿tú sabes lo que es un gurú raíz? Y le dije, sí, es el que te da la experiencia, la primera experiencia de la verdadera naturaleza, de ese vacío, ¿no? Que estamos buscando experimentar. Dice, sí, eso. Dice, exactamente. Ella es mi gurú raíz. Ella fue siempre mi gurú raíz porque a través de ella fue que tuve la primera experiencia de la luz clara de la conciencia. Cuando pude ver mi nacimiento de esa manera, pude realizar ese momento. Entonces, yo creo que en ese sentido y de muchas otras formas, mi madre, entendiéndolo desde ahí y no desde este lugar como todo se lo agradezco a mi jefa, no desde ahí, desde este lugar de mucho respeto, de poder haber tenido, de haber llegado a través de su conducto, ¿no? A esta experiencia. Y creo que es ella. Carlos de León, y en este sentido me cuesta trabajo porque, no sé, maestros como Nisargadatta, como Drukchen Rinpoche, como Lopon Tenzin, yo creo que han sido grandes, muy grandes influencias por la experiencia vivida con ellos, no solo la enseñanza y todo lo que ello implica, sino la experiencia del estado que ellos transmiten. Esta parte es interesante tocarla porque estos maestros, cuando estamos en presencia de seres que han practicado tanto, digamos que su campo neuronal se expande de tal forma que te incluye. Y en ese momento, ¿no? Como por una resonancia natural, reorganizan tu campo neuronal y te dan esa experiencia. Y yo creo que con aquellos que estuve cerca y me permitieron salir de un estado en el que yo me encontraba más ligero, reorganizado, claro, y reconociendo que soy responsable de todo mi proceso, yo creo que esas son las personas que más respeto y más han transformado mi vida y mi realidad. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? De lo contrario, pasaremos con el siguiente ponente.
Muchas gracias, David. No hay más preguntas. Sin embargo, te agradecemos